Hola, soy Marta Polo. Te invito para que nos escuches a través de Radiovisión en nuestro programa Conocer, Crecer y Vivir los lunes y viernes de 1 a 1:30 p.m. Te esperamos. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de semana. Muy contentos de poder iniciar un programa más en compañía de todos ustedes a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Y también les recordamos que puede escucharnos en vivo en el www.radiovisionchicago.com www.radiovisionchicago.com. Usted va ahí y le puede dar clic ahí a donde dice escuchar en vivo, o bien le puede dar clic a donde dice Ustream y entonces usted nos va a ver también en vivo. Y nos da mucho gusto poderle saludar. También estamos muy contentos de que Marta Polo ya regresó después de un tiempo de vacaciones y después de un tiempo también de preparación en los estudios de doctorado que está haciendo ella. Y estamos muy contentos, Marta, de que ya estás de regreso acá. Muchas gracias, Oscar, y qué gusto también poder saludar a todos los que nos escuchan a través de esta frecuencia. Estamos muy agradecidos con Dios por la bendición que nos da de poder servir a todos aquellos que nos escuchan. Así es, y hoy es agosto 5 de agosto del año 2013. Estamos por iniciar un semestre más en el Seminario Bíblico Hispano. Empezamos el lunes 19 de agosto, Marta, si no tengo mal la fecha. Empezamos el lunes 19 de agosto y ya está todo listo entonces. Por supuesto, y también tenemos el periodo de inscripción, de información y orientación y casa abierta el sábado 17 de agosto, o sea, el sábado anterior al 19, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a tener ahí toda la información que las personas necesitan para inscribirse al seminario. También pueden inscribirse y aquellos que regresan pueden comprar ya sus libros, lo que se va a estar usando para las clases que han escogido. En particular, quiero hacer algún llamado a aquellos pastores que nos escuchan. Quisiéramos invitarlos a la clase del día jueves, que es la clase de los profetas menores, para que ellos puedan asistir. Queremos darles una media beca, o sea, generalmente el curso cuesta $180 más $20 de la inscripción, entonces quisiéramos darles una beca de $100 para aquellos que se inscriban, particularmente en esta clase. Muy bien, sería los días jueves. Los días jueves. Muy bien, entonces ya todo listo, ahí puede usted escuchar. ¿No se oye el micrófono? A ver, parece que tengo algún problema aquí con el micrófono. ¿Sí? A ver. Ahí está. Muy bien. Estaba apagado. Muy bien. Ahí puede usted entonces encontrar materias como Vida de Cristo, Consejería de Grupo, Español para el Estudio de la Biblia, Teología Sistemática, Discurso Público y Comunicación Grupal, Los Profetas Menores, Introducción a la Administración de la Iglesia, Teología del Antiguo Testamento, Síntesis del Nuevo Testamento, Apologética, Ministerio Familiar Hispano, Métodos de Investigación y Redacción, Principios de Evangelismo y Discipulado, el Libro de los Salmos, Introducción a la Filosofía, Alcoholismo y Sustancias Químicas. Pero además, el Seminario Bíblico Hispano ofrece otra gama de servicios o ministerios, como son por ejemplo el GED, o como es por ejemplo el programa Lazos de Familia, que sirve para fortalecer el matrimonio, fortalecer familias. Y también usted puede, si usted está interesado tanto en el GED como en programas Lazos de Familia, o como estudiar una o más materias dentro del Seminario Bíblico Hispano, ¿cuál es el teléfono, Marta, donde tienen que marcar? Pues nos pueden llamar ahorita mismo, si lo desean, al 773-385-8364. Con mucho gusto les podemos atender. Les voy a volver a repetir el teléfono, es 773-385-8364. Y también les recordamos que el Seminario Bíblico Hispano, la dirección del seminario es en el 7209 al west de la Grand Avenue. 7029 al west de la Grand Avenue. Y para que usted tenga una idea, el 7029 al west de la Grand Avenue está en medio de dos avenidas grandes, que son la avenida Harlem y la avenida Oak Park. Entre esas dos avenidas grandes está el Seminario Bíblico Hispano, 7029 al west de la Grand Avenue en Chicago, Illinois. Y bueno, vamos a iniciar entonces un nuevo capítulo el día de hoy. Estamos muy contentos de poder iniciar ya el capítulo número 8, Marta, del libro de los Hechos. Y entonces le invitamos a que abra su Biblia
ahí en el capítulo número 8 del libro de los Hechos. No vamos a verlo completo el día de hoy porque tenemos suficiente material para platicar, para reflexionar sobre unos cuantos versículos. Así que si lo tiene ahí a la mano, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esta es la continuación de la historia de la muerte de Esteban. Uh-huh. Es interesante que vemos a Esteban, que en el capítulo 6, que es uno de los diáconos escogidos para servir las mesas, y se desata esta tremenda persecución, y él es uno de los primeros que cae en manos de esta tremenda persecución, y da una defensa en el capítulo 7 extraordinaria, una defensa de por qué él cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, por qué cree que Jesucristo es el Mesías al cual el pueblo de Israel esperaba con tanta ansia, ¿verdad? Y entonces realmente es un erudito de la Escritura. No sé si te diste cuenta. Claro. Durante la semana pasada que estuvieron estudiando juntamente con nosotros el pasaje de Hechos 7, Esteban, que había sido un servidor de mesas, fíjate, cuando escogieron a los servidores de mesas o a los diáconos, como les conocemos y como se les llamó en aquel entonces, tenían 3 requisitos. Tenían que ser, ¿verdad?, en primer lugar, llenos del Espíritu Santo. Así es. Llenos de sabiduría y de buen testimonio. Así es. Ese era el requisito de los diáconos de aquel tiempo, que tenían que servir las mesas, o sea, tenían que atender a las mujeres, tanto griegas como judías, para que la repartición de la comida fuera igualitaria y ninguna de las otras se quejara en contra de ellas. Así es. Así que cuando es aprendido, es llevado ante el tribunal, es cuestionado, él abre de una manera extraordinaria la escritura, o sea, obviamente no tiene la escritura en la mano, todo lo sabe de memoria. Y entonces se empieza a dar un relato de cómo Dios, a través de las edades, a través de Adán, de Abraham, y todo lo que Dios ha hecho, las maravillas con el pueblo de Israel, termina diciendo: Jesucristo es el Señor. Y realmente se enfurecen con él. Número 1, yo creo que se enfurecieron por el gran conocimiento que tenía. Sí. Número 2, porque dice la Escritura que tenía la apariencia de un ángel, o sea, que realmente su apariencia era tan impresionante. O sea, la autoridad, o sea, la firmeza, el conocimiento, el poder explicar con tanta aptitud y sabiduría la Escritura, realmente yo creo que intimidaba a los doctores de la ley, a aquellos sacerdotes, y tanto así, ¿verdad?, que no soportaron oír el testimonio que ordenan, o sea, que hay un falso testigo, empiezan a acusarlo y la muerte es inevitable, lo apedrean. ¿Y qué dice aquí? Que Saulo, que después vamos a estar estudiando mucho de él, Saulo está consintiendo que Esteban sea apedreado, y entonces dice aquí que las prendas de vestir de Esteban de ese día estaban puestas a los pies de Saulo. Y cuando leemos todo eso no nos damos cuenta de que ciertamente para servir al Señor esos 3 requisitos son indispensables: hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Pero aquí, ¿verdad?, yo veo otro requisito aparte: que conozcan la Escritura. Es verdad. Es verdad, totalmente cierto. Y una de las cosas que a mí me impresiona mucho es que seguramente también algo que enfureció a todos, porque él está ante el concilio, ese mismo concilio que seguramente fueron los mismos personajes que enjuiciaron, y lo pongo entre comillas porque el juicio ese fue un juicio
totalmente absurdo y sin sentido y sin nada de legalidad, lleno de legalismo, pero nada de legalidad. Cuando le hacen preguntas al Señor Jesucristo, él dijo que lo iban a ver sentado a la derecha del Padre. Así dijo que lo iban a ver. Y entonces resulta que cuando van a apedrear a Esteban, dice él, estoy viendo al Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre, confirmando las palabras de su maestro. Imagínense el furor que eso causó entre todos los presentes ahí, y ejecutan entonces a Esteban. Y entonces comienza nuestro relato del capítulo 8 diciendo que después de eso se inició una persecución tremenda en donde Saulo consentía que se hiciera esa persecución. Saulo era de los del antiguo orden, quería preservar el antiguo orden, quería mantener las ideas antiguas, no estaba dispuesto al cambio, y entonces consintió en una persecución sangrienta, Marta, porque no era nada más de agarrarlos o encerrarlos, era de matarlos, exterminarlos. Pablo quería exterminarlos, acabar con esta nueva fe naciente. Sí, me llama mucho la atención, ¿verdad? Hay dos pasajes en esta porción, en el capítulo 7 y el capítulo 8:3. En primer lugar dice que la muerte de Esteban sucede así, ¿no? En el versículo 59 del capítulo 7 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y también, ¿verdad? Me llama la atención el versículo 8:3 que dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que el contraste de Esteban tan marcado, que está próximo a morir en medio de un tremendo dolor, porque me imagino que una muerte siendo apedreado ha de ser muy dolorosa, pero aún así, ¿verdad? Recuerda a su maestro y hace exactamente lo que el Señor Jesús clamó en la cruz, no le tomes, ¿verdad? O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí les dice, no les tomes en cuenta su pecado. Y entonces muere. Y es impresionante ver que Saulo entonces también se enfurece más y entonces actúa con más... vamos a ponerlo con más coraje, con más audacia, que hasta entraba en la casa de las personas que profesaban fe en Jesucristo, dice, y los arrastraba, los llevaba por la calle arrastrando hasta llevarlos a la cárcel. Debe haber sido una escena y un escenario por demás dantesco, Marta, horrible, una escena realmente escalofriante, el ver cómo entraban a las casas, sacaban a las personas que sabían que eran creyentes en el Señor Jesucristo, los arrastraban a hombres y mujeres, los entregaban a la cárcel, lo que buscaban era eliminarlos, lo que buscaban era matarlos. Sin embargo, Pablo va a aprender una lección aquí muy importante que después la va a aplicar allá en el libro o en la carta a los Filipenses, porque fíjate lo que dice el versículo número 4, dice, pero los que fueron esparcidos, es decir, aquellos que no pudieron agarrar, pero se fueron escaparon de Jerusalén, dice, iban por todas partes renegando de Cristo. No, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Marta, este es el llamado de nosotros, verdaderamente este es el sentido del evangelio, proclamar la buena nueva de salvación en el Señor Jesucristo, proclamar al Señor Jesucristo, es el centro de todo lo que hacemos, Marta. Ninguno de los que están ahí iban proclamando otra cosa, sino a Cristo nada más. Efectivamente. Así que lo que ellos pensaron, el concilio y el mismo Saulo, piensa, ¿verdad?, que con esta persecución, con este autoritarismo con que están realmente sacando a los creyentes de sus casas, creen que se va a desanimar, la iglesia se va a desanimar y los que creen en Jesucristo también van a pensarlo mejor y van a dejar de hablar. Y como bien dices, sucede lo contrario, porque precisamente ese reto es lo que los hace valientes, pero no valientes en sus propias fuerzas, porque imagínate, si eso nos pasara el día de hoy, me imagino que el
miedo es parte de la experiencia humana, pero es realmente la presencia del Espíritu Santo en la vida de estas personas que les da esa fortaleza, que les da ese arrojo, esa valentía para decir, pues no importa, nos vamos de Jerusalén, pero donde quiera que vayamos, vamos a predicar el Evangelio porque ese es nuestro mandato. Y la única manera en que la iglesia se va a sostener y que se ha sostenido a través de los siglos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Así es. Me gusta mucho cómo el libro de los Hechos lo narra Lucas, y claro, Lucas súper inteligente, obviamente él está siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque la carta que está escribiendo o el libro que está escribiendo es inspirado por el Espíritu Santo, pero no olvidemos que Lucas es un médico, es un hombre que tiene mucha inteligencia, es un hombre que tiene mucha creatividad, y narra el libro de los Hechos como si fuese una película. Y entonces empieza a introducir personajes, ya nos introdujo a Pedro, nos está empezando a saborear a Pablo, ya lo vimos ahí entre líneas, a Pablo en medio de una multitud, ahí se veía una manchita, ese era Pablo, después lo va a sacar, lo va a traer adelante, ya nos presentó a Esteban, nos presentó a todos los diáconos, pero nos va a trabajar con 2 diáconos principalmente, Esteban, y ahora va a trabajar con Felipe, otro diácono. Entonces fíjese cómo lo introduce a este Felipe, y ese es otro personaje que entra dentro de la historia. Esteban ya cumplió su cometido, ya cumplió. Él hizo lo que tenía que hacer delante de Dios, de un testimonio a prueba de fuego. Y seguramente, no lo dice la escritura, pero seguramente, porque así es, eso sucede, cuando ese tipo de cosas sucede, Marta, muchos vienen a los pies de Cristo. Por supuesto. Y ese día, entonces, fíjense en el versículo 5, entonces Felipe, entra ahí nuestro amigo Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién les predicaba? A Cristo. El énfasis del evangelio es Cristo. El evangelio se trata de la salvación. A veces lo enfocamos en el hombre, Marta, y no es en el hombre. Sí. ¿Quieres que Cristo te sane tu enfermedad? ¿Quieres sanar tu enfermedad? ¿Quieres que tu matrimonio sea restaurado? ¿Quieres que tus finanzas sean restauradas? Ven a los pies de Cristo. Eso es un muy mal enfoque de lo que es el evangelio de Cristo. Perdóneme quien lo hace así, porque el evangelio de Cristo es salvación. Es salvación. Y estas personas lo que están haciendo aquí es llevar el evangelio. Lo que menos iban diciéndole a todo el mundo es que si querían ser sanos, o que si querían ser prósperos, o que si querían restaurar matrimonios, vengan a los pies de Cristo. No, iban platicando que lo que había sucedido en donde ellos vienen y la causa por la que los están persiguiendo, que es el evangelio de Cristo, en el único que hay salvación y vida eterna, no más. Es verdad. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que este otro diácono, en la lista de los 7, aparece ya no como el servidor de mesa, sino como dice el evangelista. Lo estamos viendo ya como una persona que ha cambiado su ministerio de servicio a evangelista. Así es. Así es, y el evangelismo es una manera también de servir, por supuesto, a la causa del Señor Jesucristo. Me llama la atención cuando dice en el versículo 6, la gente unánime, o sea, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como si fueran una sola alma, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Y hemos visto la semana pasada que la palabra señal, Marta, en griego semeión, se dice, de donde viene la palabra semáforo, y un semáforo, entonces, cada luz tiene una indicación, cada luz significa una cosa. Entonces aquí las cosas que están haciendo, en este caso Felipe, y las cosas que hacían los apóstoles en cuanto a milagros, sanidades y cosas por el estilo, no era el fin de las cosas, sino era una señal, Marta, era solamente una señal, no era el fin del mensaje. Exactamente. El mensaje que era la salvación a través de Cristo. Así es. Cristo el Mesías, el esperado, el Salvador. Y entonces, qué bueno que dices eso, Oscar, porque es verdad, o sea, las señales son eso, o sea, son eventos que dan evidencia de un poder superior, que es el poder de la sangre de Cristo para salvar y redimirnos de nuestros pecados. Así es, y el punto aquí es enfocar en el Señor Jesucristo y no enfocar en el enfermo, es decir, no enfocar en
no enfocar en el milagro, sino en el que hizo el milagro, Marta. Efectivamente. Ese es el enfoque, porque si enfocamos en el milagro, entonces enfocamos en el hombre, y ese es el problema muchas veces en muchos lugares donde se predica un evangelio muy distorsionado, enfocado en el hombre. El evangelio es el nuevo orden de vida, la traducción literal es las buenas nuevas, es el nuevo orden de vida que se da en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que eso no es otra cosa más que tú, Marta, el pastor Oscar Rosales, que está aquí enfrente con los controles, y yo, y todo mundo somos pecadores, y lo único que merecemos es el infierno. Delante de Dios no podemos justificarnos ninguno, ni podemos hacer nada por muchas obras buenas que hagamos. Pero Dios nos ama tanto que entonces envía a su Hijo Jesucristo para que lleve nuestras cargas, nuestros pecados. Y cuando nosotros miramos a la cruz, reconocerlo a Él como el único que puede hacerlo, Marta, y entonces nosotros ser vistos delante de los ojos de Dios como hijos de Dios, hijos adoptados, dice la Escritura. Y un hijo adoptado tiene exactamente los mismos derechos que el hijo natural. Entonces, Marta, el evangelio es eso, que tú y yo, y el pastor Oscar y todos estábamos perdidos, y que por la sangre de Cristo ahora somos salvos. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. Tenemos que enfatizar que el mundo está perdido sin Cristo. Es verdad. Y la otra cosa importantísima es que no debemos descalificar las señales. O sea, están presentes cuando Dios en su soberanía así lo quiere. Porque mira cómo dice el versículo, ¿no? Oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos, y estas son las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, eran sanados de espíritus inmundos, salían estos dando gracias a grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y esto entonces nos lleva a entender que cuando a Dios le place, Dios obviamente puede usar a sus siervos y siervas para hacer señales con un solo propósito: convencer al pecador de que en Cristo hay redención. Amén, así es. No para lucrar. No. Porque ahorita vamos a ver. Y ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver eso. Y miren, fíjense cómo otra vez el buen Lucas, tan inteligente, como si estuviéramos en una película, está en la escena donde Felipe, y de repente lo que se conoce en el cine o en televisión, hace un paneo, es decir, la cámara la voltea, la empieza a voltear y enfoca en otro personaje que vamos a conocer, y que es como el equipo de fútbol de la América, que lo termina uno, o lo odian o lo quieren, ¿verdad? No hay medios. Bueno, aquí a Simón lo vamos a odiar o lo vamos a querer, pero no va a haber ninguno intermedio, porque aparece este buen Simón. Y vamos a ver lo que pasa con este buen Simón. En el versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Escuche bien lo que pensaban de Simón. Decían: oye, este poder que tiene este hombre tiene que ser un poder de Dios. Y estaban todos atentos, porque con sus artes mágicas, y me encanta cómo lo describe Lucas, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Los tenía todos embobados. Pero cuando creyeron a Felipe, es decir, cuando Felipe vino y trajo el verdadero evangelio, que es en Cristo Jesús, ¿se fijan? No en las señales, en Cristo Jesús, en su persona y solamente en la salvación. Entonces, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Simón estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba totalmente asombrado. ¿Qué es esto? Sí, ¿verdad? Porque yo los engaño, pero no engaña, ¿no? Este le buscaba, yo me imagino, ¿verdad? Yo hago trucos, pero ¿cómo le hacen? Sí, yo creo que le buscaba por atrás y por abajo y por delante, ¿verdad? ¿Dónde está el truco, no? Y realmente no encontró ningún truco, sino verdaderamente Dios estaba actuando a través de Felipe, haciendo estas señales, y se queda, ¿verdad? Maravillado. Atónito quiere decir, ¿verdad? Se queda totalmente pasmado, o sea, sorprendido. Boquiabierto. ¿Cómo le hace este hombre, no? What the? Haber dicho así, what the? Sí.
Y dice aquí, ¿verdad? Bueno, entonces estaba tan sorprendido que mira lo que quiso hacer, ¿no? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria se había recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿verdad? Tenían que checar, ¿verdad? A ver qué está sucediendo, porque están sucediendo muy grandes cosas. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí viene el punto, ¿no? Que sigue con el relato de Simón. ¿Y qué dice del relato de Simón? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ese era un negocio redondo. Vamos a hacer, mira Pedro, te tengo un deal aquí, tú y yo. Aquí entre tú y yo nomás. Había que incluir a Juan, acuérdate. Bueno, ahí estaba Juan también. Bueno, está bien, le damos ahí un moche. Yo te doy una lana y tú me das ese poder para hacer esos milagros, que por cierto la palabra milagro que utiliza aquí en griego es dunamis, de donde viene la palabra poder, dinamita. Ajá. Entonces él quería tener la capacidad para desarrollar ese poder que había visto en los apóstoles, porque Lucas es bien claro, lo de él eran artes mágicas, trucos, sí. pero él ve en los otros poder, dunamis o dunamis, ve poder, entonces dice, a ver, yo no tengo eso. Ya se me acabaron los trucos, ¿no? Ya se me acabaron los trucos. Ahora, me llama mucho la atención, Simón dice que creyó. Ajá. Y hay algo que me gusta mucho y a lo mejor muchos no pueden estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero a mí, yo no soy muy teólogo, pero me encanta la gramática griega, me encanta, me fascina. El verbo creer, donde se dice aquí que Simón creyó, el verbo creer está en un tiempo que se llama aoristo, Marta. El tiempo aoristo es un verbo que se emplea en griego y en hebreo y en las lenguas muertas, que es un tiempo, no está en español, no está en inglés ese verbo, pero es un verbo muy especial que enfatiza una acción puntual y única. O sea, creyó de verdad. Él creyó de verdad. El problema de Simón es el trasfondo que traía Simón. Exactamente, que no se pudo liberar de su experiencia y del hecho de que él sabía que hacía trucos. Y entonces cuando ve a Pedro y a Juan imponiendo manos y la gente recibiendo el Espíritu Santo, que seguramente se manifestó en diferentes formas, ¿no? Tal vez hablando en lenguas, tal vez algunos teniendo el poder de predicar el Evangelio y aún habiéndolos conocido tal vez como personas tímidas o de cortas palabras, de repente tienen esa dinamita, o sea, ese poder realmente de comunicar y llegar al corazón de los demás. Entonces él dice, yo quiero imponer manos para sanar. Claro, y entonces yo quiero ese poder. Sí. Ajá. Y entonces va a haber una lección aquí muy interesante con él, que la vamos a ir aprendiendo durante, el próximo viernes. Vamos a platicar de este buen Simón el mago, pero le invitamos a que mientras llega el viernes, entonces usted esté hojeando el capítulo número 8, esté meditando, primero leyendo como una lectura, después meditando en lo que enseña la Santa Palabra de Dios, para ver cómo podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Marta, ya nos vamos. Sí, se nos va el tiempo bien rápido. Qué gusto que ya estás de regreso. Queremos recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois. Aquí usted puede empezar a formar su biblioteca completa y entonces en nombre de todo el equipo de producción de Radio Visión y de su servidor, el pastor Oscar Salinas y Marta Polo. Queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa y queremos invitarles a que nos vuelvan a sintonizar el viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Un saludo para mi suegrita que está aquí en la ciudad de Chicago, va a estar con nosotros por todo un mes. La amo, preciosa. Mientras tanto, los dejamos con la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice, que tengan una muy, muy, muy bendecida semana. Nos escuchamos el viernes a la 1 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Visitar la librería Vida Nueva, donde podrás encontrar